Damos gloria al Señor por la bendición que nos otorga de poder estar en vivo a una generación sedienta que necesita escuchar de la palabra de Jesús. Una palabra que libera, una palabra que transforma, una palabra que nos marca un antes y un después. Hoy sentí la convicción y sentí el peso de poder hablar de un tema que usted necesita escuchar, titulado Tormentas Inesperadas. Tormentas inesperadas. Yo creo que no hay nada mejor que poder escuchar una palabra de bendición en momentos tan conflictivos. Hoy es el momento, la hora correcta para usted escuchar este tema que sé que va a ser de gran bendición para su vida. Compártelo lo más que pueda. Respondemos al nombre de Evangelista Brian Caro y hoy queremos ser de gran bendición a tu vida. Si estás viendo este video, sea en vivo o en repetición, quiero decirte una sola cosa. No es casualidad de que tú estés hoy conectado en repetición o sea en vivo. Lo importante es que usted debe escuchar esta palabra que ciertamente va a ser de gran bendición. Quiero utilizar una plataforma, quiero utilizar un texto bíblico que pueda ser ese fundamento de poder expresar el así dice el Señor. Y se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 18 y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Note que habla de un presente. El presente habla de aflicciones, pero también habla de un futuro, y es que una gloria pesada se ha de manifestar. Hoy sé que hay gente deprimida, sé que hay gente angustiada, gente desesperada, porque hay tormentas que se ven venir, hay tormentas que nos preparamos para ellas, pero nos frustramos cuando entramos en la temporada de tormentas inesperadas. Son aquellos procesos o aquellos golpes de la vida que ni estamos preparados ni los vimos venir. En otras maneras, nos sorprendieron. Y hoy yo sé que tus lágrimas no son lágrimas de alegría, son lágrimas de dolor. Pero hoy quiero a través de la palabra poder transmitirte a través del Espíritu Santo paz. Es lo único que quiero hacer, transmitir paz. Estamos acostumbrados que Dios nos hable a dónde nos va a llevar, pero no nos acostumbramos cuando el Señor que nos envía a un lugar nos procese antes de llegar a ese destino. Este fue el caso de Jesús. Escoja su equipo de trabajo, 12 discípulos, los monta en una barca y les dijo una promesa, pero también les dijo una orden. La orden fue: vayan a la otra ribera con esta barca y ciertamente van a llegar. Hoy quiero ministrar al Dios que te da una orden, pero también que te promete que vas a llegar. Pero también te vengo a predicar del Jesús que no te habló del proceso. El Jesús que no te habló de la tormenta, sino que te hizo pasar por la tormenta. A veces queremos celebrar o queremos glorificar al Dios que me ordena y el Dios que me envía, pero no queremos realmente entender el Dios que me procesa en base a una tormenta, y más cuando es inesperada. Este fue el caso de los discípulos. Estaban en medio de la tormenta y fue una tormenta inesperada. No era normal que una tormenta se desatara a esa hora. Sin embargo, la tormenta le llegó. Hoy yo sé que a lo mejor ni te buscaste en la tormenta, puede ser, o a lo mejor no estabas preparado para recibirla, pero lo real es que llegó. Ahora bien, ¿cómo yo puedo combatir o cómo yo puedo estar firme en medio de una tormenta? Lo primero que quiero hablarte es que en medio de tormentas no se toman decisiones. Voy a volver a repetirlo. En medio de momentos conflictivos, en momentos de desesperanza, en momentos de estar bajo presión, no se debe tomar decisiones. La vida nos ha enseñado de que el afán de la vida es tanto, la vida es tan acelerada, que preferimos decidir o llegar a una conclusión o a una decisión muy acelerada. Y el problema es que las decisiones presentes siempre acarrean consecuencias malas o no muy buenas, o buenas. Y este fue el caso de los discípulos. Estaban bajo presión, estaban bajo una tormenta inesperada. Ahora bien, ¿cuál fue el consejo de Jesús? El consejo de Jesús fue: en esta barca, en medio de ella, van a llegar a la otra ribera.
Entienda esto, Dios no tiene dos bocas. Dios no dice hoy que sí, mañana que no. Dios tiene solamente una boca y tiene solamente un modelo. Y Jesús le dijo, con esta barca van a llegar. ¿Cuál es el problema de la humanidad que se refleja en Pedro? Decidimos bajo tormenta o por lo que yo creo que está bien, y realmente a veces le echamos culpa a Dios por nuestras desilusiones o por nuestros malos actos, cuando realidad es que Dios te confronta hoy y te dice, ¿por qué decidiste en medio de tormentas? ¿Qué Pedro decidió? Salir de la barca. En otras maneras, la intención era buena porque Pedro quería ir a Jesús, pero Jesús le había dicho que de la única manera que se llega a la otra ribera era en la barca. ¿Qué representa Pedro? La generación que no solamente toma decisiones bajo tormentas, sino que quieren buscar a Dios a su manera. Son aquellas personas que dicen, quiero salir de la cobertura de Dios, pero quiero a Dios. Entonces quieren buscar a Dios a su manera, quieren buscar a Dios sobre el mar, cuando Cristo te dijo, tú vas a llegar con la barca. La gente me preguntará, pero es que Brian, Jesús le contestó a Pedro, ven. Vamos a darle para atrás la historia entonces. Vemos a un Pedro que desafía a Jesús y le dice esta pregunta, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Jesús no lo invita, Jesús le contesta quién es él. Recuerda que la pregunta fue esta, si eres tú, pues entonces yo debo de caminar. Jesús le dice, yo sé quién soy. Parece que Pedro no sabía quién era Jesús, pero Jesús no tiene problema de identidad. Jesús sabía quién era y él le contesta y le dijo, bueno, si tú tienes duda quién yo soy, pues entonces ven. Pero en realidad no fue una invitación, fue una contestación de una pregunta. Entonces hay mucha gente que decide a su forma o decide a su manera de pensar y se sale de la cobertura de Dios que representa la barca. Son aquellas veces que tú decidiste apartarte de Dios. Son aquellas veces que tú dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a buscar a Dios en mi manera y me voy a quedar en casa porque realmente la iglesia no me salva. Estás en lo correcto. La iglesia no te salva. Pero mi pregunta es, si no estamos en una casa que se predique de Jesús, ¿de qué me voy a alimentar? Hay gente que dice, no, yo voy a ser bueno y con esto me lleva al cielo. El cielo no va a estar llena de gente buena. El cielo va a estar lleno de gente obediente. O sea, hay gente que tiene buenas intenciones, pero son desobedientes. Sin embargo, hay gente que no son muy buenos, pero a la hora de obedecer, tienen A. Entonces, Pedro decidió salirse de la palabra de Dios, de la cobertura que Dios le había dicho. Y dice la Biblia que se salió. Y escuche bien, cuando tú te sales de la cobertura de Cristo, lo que te espera es derrota. Lo primero que te puede pasar, escuche bien, cuando decidimos alejarnos de Dios, es que lo primero que va a pasar es que vas a quitar los ojos de Jesús. Este fue el problema de Pedro y el problema de mucha gente que me está viendo hoy. Quieren buscar a Dios a su manera, con la intención buena de que no, yo no voy para la iglesia, pero quiero a Dios. Escuche bien, a veces queremos el Dios que me bendice, pero no quiero el Dios que necesita de mi compromiso. Dice que quitó los ojos de Jesús, quitó los ojos de su propósito. Hoy en día, desde que te apartaste de Dios, desde que te saliste de la cobertura de Dios, desde que decidiste irte al mundo y verificar qué hay en el mundo, quitaste los ojos en Jesús. Todo aquel que quita los ojos de Jesús, quita sus ojos de un destino que realmente trae cobertura. Pedro decidió entonces, segundo punto, enfocarse en el viento, en el problema y en la temporada de adversidad. Hoy en día hay una generación frente a mí viendo esto y siento que Dios le está hablando a alguien, porque es que cuando quitamos los ojos de Jesús, lo segundo que viene es que ponemos el problema por encima del Dios que puede resolucionar los problemas. Dice que se enfocó en el viento, en su problema actual. Llegó el cáncer y como no tienes a Cristo, te enfocas en el cáncer. Llegó la adversidad financiera y como no tienes a Cristo, ahora la debilidad financiera ahora es un problema. Y yo quiero decirte que para Dios no existen los problemas. Para Dios ve los problemas como oportunidades. Y yo quiero que entienda de una vez y por todas, escuche bien lo que voy a desatar sobre tu vida. Y es que
Desde que te alejaste de Jesús, ahora el problema es más grande que tu Dios. Y yo vengo a decirte que no hay un problema que pueda ser más grande que nuestro Dios. Dios va por encima del problema. Dice que lo tercero que pasó con Pedro, y puede ser que pase contigo, es que tuvo miedo. Se aterrorizó, tuvo temor. La gente que no tiene a Jesús vive una vida con miedo. Gente que está poseída por espíritus de pánico. Gente que no puede vivir una vida estable porque todo es un miedo. Miedo a morir, miedo a que te maten, miedo a fracasar. Siempre es un miedo. Y Dios te está dejando saber, ¿desde cuándo vino el miedo? Desde que saliste de la cobertura de Dios. ¿Por qué tienes miedo si Dios es el que te cobija? El Padre dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y hay una promesa que dice que aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón. Entonces, la generación que se sale de la cobertura de Jesús es una generación de miedo. Una generación que toda su vida, su plataforma es el miedo. Mira si esto es real. Que la religión ha querido atraer a una generación a un Dios por miedo. Y yo nunca voy a predicar un Dios de terror. Dios no es una película de horror. Dios no atrae a la gente por miedo. Dios atrae a la gente por el amor. Entonces, a veces sin culpa, por culpa de una generación que conoce un Dios de historia, pero no conoce un Dios vivo, pensamos que la manera correcta de ganarme a gente para Cristo es metiéndole miedo. Y Dios te dice, el miedo no es mío, el miedo no es de Dios. Entonces, veo una generación que sin Cristo vive con miedo. Lo cuarto que comenzó a pasar con Pedro, que puede ser que te esté pasando hoy, dice que comenzó a hundirse. Ahora bien, si Pedro, su oficio era ser pescador, por ende, obligatoriamente Pedro era un buen nadador. Todo el que pesca sabe nadar, porque si le tiene miedo al agua no puede ser pescador. O sea, el pescador está 100% con la capacidad de pescar, pero 100% con la capacidad de nadar. Entonces mi pregunta es, si Pedro se estaba hundiendo, la cultura dice que Pedro no solamente era un exitoso pescando, sino que el hombre también sabía nadar. Sin embargo, se estaba hundiendo. Ahora mi pregunta es, si este tipo sabía nadar, ¿por qué se estaba ahogando? Porque es que ese es el problema de la humanidad. Se ahoga con lo que sabe. ¿Tú te crees que la gente que yo le predico no sabe que si no tiene a Cristo se va a perder? La generación que está frente a mí lo sabe. Mi generación sabe que si no tiene a Cristo se está ahogando. Entonces, saben la verdad, pero no quieren vivir la verdad. Entonces, Pedro representa a la generación que va a morir sabiendo la verdad. Sabiendo que Cristo viene pronto, sabiendo que Dios ama al pecador, que Dios quiere darte una segunda oportunidad. La generación que está frente a mí lo sabe. Entonces, ¿qué Dios te está diciendo? Te estás hundiendo porque quieres, porque yo tengo tu solución. La Biblia no lo dice, pero yo soy bien imaginario. Y yo me imagino que Jesús cruzó los brazos y miraba a Pedro y le decía, ¿sabes por qué tú te estás ahogando? Porque tú decidiste salir de la barca, salir de mi cobertura por querer vivir a tu manera. Y Dios te dice, la vida no se vive a tu manera, se vive a la manera de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿por qué la gente se sale de la cobertura de Cristo? ¿Por qué la gente se sale de la barca? ¿Por qué? ¿Por qué este mundo te ala tanto? ¿Por qué te gusta tanto la droga? ¿Por qué te gusta tanto todas las tentaciones del enemigo? ¿Qué tiene el mundo que no tiene Jesús? ¿Por qué te has alejado de su gloria? ¿Por qué te has alejado de su presencia? ¿Por qué te has alejado de tu amor? ¿Por qué te has alejado del amor sincero de Jesús? El amor ágape que todo lo soporta. Pedro, ¿por qué te estás ahogando? La contestación es sencilla. Te estás ahogando porque tú quisiste. Y son esas veces que Dios hace silencio y no mueve un dedo. Y a veces tú pensarás que Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios lo único que te está diciendo es, yo voy a dejar que tú pases por tus consecuencias. Y si te estás ahogando fue porque te saliste de mí. Pusiste tus ojos en otras cosas que no eran mías. Y por eso hoy te estás ahogando. Tu mujer que estás ahí, te estás ahogando en tu matrimonio. Tu hombre que estás ahí, te estás ahogando con tu familia, te estás ahogando en tu propio boquete, te estás hundiendo. Ahora mi pregunta es,
Tú sabes que te estás hundiendo, pero también sabes dónde está el secreto de la victoria en Jesús. La Biblia dice que tuvo que gritar, el mismo Pedro tuvo que batallar con el orgullo y tuvo que gritar: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Cristo podía decir: yo te puedo ayudar. Cristo te puede ayudar, pero Cristo necesita que seas tú quien busque su ayuda. Porque a veces pensamos que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto y que como Dios es tan bueno que espere por mí. No, mi gente, tú sin Dios no eres nadie. Dios sin ti sigue siendo Dios. Entonces dejemos ya el guille que muchas veces por la arrogancia y la altivez de la vida hemos pensado de que Dios espera por mí. Dice la Biblia que el Espíritu de Jehová no contenderá para siempre con un hombre. Entonces Dios necesita que tú grites hoy: sálvame. Yo necesito a alguien que me pueda escribir: Señor, sálvame. No Brian Caro, yo no te puedo salvar, te salva Cristo. Entonces yo necesito que tú hoy rompas con tu orgullo y puedas entender que de la única manera que Dios mete mano es cuando tú puedes entender que necesitas de su ayuda. No hay una peor manifestación maquiavélica que el orgullo. Y a veces hay gente que sabe que necesita ayuda, pero por su orgullo no la pide. Gente orgullosa en el nivel espiritual. Entonces, Pedro reconoció que de la única manera que salía de ahogarse era pidiendo ayuda. Ahora mi pregunta es: ¿te quedarás fingiendo una vida de apariencias? Diciéndole a la gente que supuestamente eres feliz cuando realmente no lo eres. Vamos a hablar de pana a pana, de amigo a amigo. Seguirás maquillándote y poniéndote los trajes y siguiéndote yendo a las discotecas, supuestamente reflejando una felicidad. Tú, muchachito que me estás escuchando, seguirás poniéndote la gorra espetada, las pantallas, la ropa cara, aparentando que realmente estás bien cuando te estás muriendo. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde llegaremos a ser hipócritas? ¿Hasta dónde? Dios necesita salvar a alguien, pero lo salva cuando tú pidas ayuda. No fue hasta que este hombre pidió ayuda que dice la Biblia que le dio la mano derecha. Siento a Dios aquí. Le dio la mano derecha y dice que al momento lo levantó. Yo sé que por muchos años el enemigo te ha dicho que tú no te puedes levantar al momento. Y Dios no te va a decir que te va a bendecir mañana ni después de mañana. Dios te dice: hoy es el día. Te voy a levantar ahora. Dice que al momento lo levantó. Y Dios te dice: tengo tanto poder que te puedo sacar de la droga hoy. Escuche bien, te puedo sacar de todo lo que te ata ahora. No es mañana, es ahora. Dios tiene el poder para transformarte ahora. Este es el momento de ser bendecido por el ahora de Dios. Siento a Dios aquí. Dice que lo levantó, lo restauró. Ahora mi pregunta es, yo sé que hay mucha gente pensando: Brian, entonces, ¿cómo tú te atreves a decir que Jesús no lo invita? ¿Y cuál era el propósito? Si el propósito fuera de que Pedro caminara por el agua, Jesús cuando lo levantó lo hubiese llevado a la orilla por el agua. Y la Biblia no dice que lo llevó por el agua. La Biblia dice, y es clara, que lo agarró por la mano, lo levantó, lo hizo caminar por el agua, pero lo llevó a la barca. Y con la barca llegaron a la otra ribera. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo? No es a tu manera, es como yo lo dije desde el principio, es con la barca. Entonces no quieras llegar al cielo pensando que Changó, Yemayao, Batalá, el brujo, la santera, el adivino, el satanismo, eso no te va a llevar al cielo. Lo que te va a llevar al Padre es Cristo. Hay una sola forma de llegar al Padre, con Cristo Jesús. No hay otra. Entonces, Cristo al llevarlo a la barca, lo que está diciendo es: no es a tu manera, es a mi manera. ¿Por qué te sales? ¿Por qué te sales de la cobertura cuando sabes que solo no vas a poder? Y la Biblia dice que cuando todos estuvieron trepados en la barca, Pedro y Jesús, dice que la barca recibió la paz, porque dice que se eliminó, desapareció la gran tormenta. La tormenta que había llegado inesperadamente, también inesperadamente vieron paz.
Porque es que cuando Cristo llega en medio de tu tormenta inesperada, fue el Dios que permitió la tormenta, pero fue el Dios que le dijo a la tormenta, calla, y al mar enmudece. Yo vengo a profetizarte sobre ti, sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu empresa, sobre tu ministerio, sobre tu iglesia. Si caíste una vez, tranquilo, yo te quiero levantar, pero no vuelvas a caer en el mismo boquete. Yo te quiero bendecir, dice el Señor. Yo te quiero levantar, dice el Señor, pero vuelva a la barca, porque hay una sola forma de llegar al cielo, y es con Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Yo creo que es una noche de salvación, una noche donde estamos listos para recibir manadas de gente que estaban apartadas por culpa del diablo, por culpa de una religión o por culpa de una decisión. Pero ese es el momento de decir, Señor, sálvame. Sé como Pedro, no seas orgulloso. Dile al Señor, sálvame. Dile, dame la mano derecha, levántame, restáurame. Yo creo que estamos en el momento preciso para decirle a Jesús, ya me cansé de vivir de apariencias. Quiero vivir con transparencia. Si hoy tú eres esa persona que necesitas de Jesús, que te estás ahogando, te estás hundiendo, quitaste los ojos de Jesús, Cristo te quiere decir, déjame salvarte, déjame ayudarte, déjame ser tu amigo. No una religión, no un pastor, no un evangelista. Yo solamente soy un puente para que llegues a Jesús. Pero el único puente que te lleva al Padre se llama Jesús. Entonces, si tú eres esa persona, haz esta sencilla oración, que ciertamente el Padre te va a amar, te va a bendecir y va a hacer cosas grandes contigo. Repite conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Hazme una nueva criatura. Séllame con tu Espíritu Santo. Y si algún día caigo, levántame. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén, 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 amén. Como saben, nunca predicaré religión. Siempre predicaré a Cristo. Una relación constante, diaria, con un ser que no vemos, pero lo sentimos. Que nos habla, que nos cuida, que nos protege. Y estoy muy impresionado con Dios. No me puedo callar con la bendición que ha llegado hoy a mi vida. Poder ver que hoy miles y miles y miles de gente han conocido de mi testimonio que no habían conocido a causa de una pieza que Dios utilizó que para mí fue una sorpresa. Pero me doy cuenta que Dios hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Y ver cómo personas, figuras públicas, bastantes personas públicas hicieron viral un testimonio de mi persona perdonando al hombre que accidentalmente le quitó la vida a mi hijo. Y ciertamente pues hoy es mi mano derecha, mi amigo. Y se ha vuelto viral. Muchas llamadas, muchos textos, el Instagram, el Facebook, todo ha sido una bendición. Y ver cómo Dios utiliza a quien quiere. La Biblia dice que a través de la manifestación del Espíritu Santo se manifiestan muchas cosas, pero es impresionante cómo Dios utiliza este tipo de personas, figuras públicas que pues entendieron que Dios es real. Así que estamos muy contentos, agradecidos con la nueva temporada que Dios nos ha entregado, pendientes porque vamos a estar siguiendo hablando de Jesús y estamos muy regocijados con lo que Dios está haciendo, muy emocionados con esta nueva temporada que Dios nos ha regalado. Y nunca olvides que tú y yo somos la iglesia en la calle y fuimos transformados para transformar. Un abrazo, les amamos, les bendecimos y nada, siempre para adelante, nunca para atrás. Recuerda que estaremos arriba, nunca debajo, estaremos al frente, nunca detrás, seremos cabeza y nunca cola. Les bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo.